Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza. Isabel Aguilar con nosotros. Sus textos aparecen en varias de las revistas nacionales e internacionales. Tiene textos sumamente interesantes. Ha participado también en varios festivales y ferias literarias del país. Ella ha publicado libros como uno de ellos se llama Con M de Motes escribe Mojigata, publicado en La Caída en 2018, y Polyamor Town, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY, en este año, en el 2020, creo que fue en febrero. Ya vamos a conversar con Isabel sobre todo sobre este tema, y ella se define como una periodista por voluntad propia y por amor propio. Bienvenida Isabel a Brújula 593, ella nos acompaña desde Cuenca. Cuéntanos un poco qué es para ti la libertad de expresión. Vamos a empezar con esto. Bueno, buenos días, Joa, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por la invitación. Igual también a Jenny. Creo que el trabajo en general que ha venido haciendo Radio La Calle desde octubre ha sido ejemplar para los medios de comunicación. Para mí es un gusto estar por acá. Y bueno, la libertad de expresión, creo que son 3 palabras, a lo mejor 2 muy lindas, ¿no? Pero muchas veces se quedan en el lirismo, en el papel, en las leyes, un poco en los folios, pero de ahí no salen todo el tiempo. Yo creería o empezaría diciendo que libertad de expresión es esto, ¿no? Yo estar en un programa en el que sé que ustedes están pues desde hace mucho tiempo con el expresidente Rafael Correa. Quizá yo no promulgo esta línea política, sin embargo soy capaz de compartir un programa con ustedes, soy capaz de comentarles muchas cosas. Creo que en eso se basa la libertad de expresión. He visto también que ustedes han hecho entrevistas a personas que están a favor del gobierno de igual forma. Entonces creería que más o menos por ahí va la libertad de expresión, ser capaces de compartir distintas mentalidades, distintas opiniones con personas que no piensan igual que uno, y no por eso pues ser hostigado ni vejado de ninguna forma. Gracias, Isa. Permíteme primero felicitarte por tu lucha, porque es una lucha que representan a los trabajadores. Tú has sido parte de un medio de comunicación y que lamentablemente no han sido cumplidos tus derechos y las obligaciones que tenían hacia ti y hacia tus compañeros. Y esa lucha también es una lucha nuestra, porque nosotros creemos en un país que se tiene que garantizar los derechos de todas las personas, independientemente del ámbito en el cual se desenvuelvan. Pero yo quiero conocer un poco más de cerca de tu otra faceta, de la faceta como escritora. Anoche antes de la entrevista de hoy, estaba leyendo algunas partes de tu último libro y me llamó la atención. Créeme que inclusive la forma en cómo lo presentas, el lenguaje que utilizas también es un lenguaje más coloquial, más común, que te engancha directamente con los jóvenes, quizás con un público más joven, digámoslo así. Y sí me gustaría conocer un poco cuál es esa faceta, la faceta de Isabel Aguilar como escritora. ¿Tú te consideras una persona antisistema? Quizás haces una crítica muy fuerte en tu último libro, Con M de Motes escribe Mojigata. Haces una crítica literaria sobre toda la sociedad cuencana. Que nadie se atreve a decirlo, que nadie se atreve a comentarlo, pero que tú sí lo has hecho con tus versos, con tu prosa, pero le has puesto los puntos sobre las is. Cuéntanos un poco más acerca de esa faceta. Cuéntanos acerca de esa obra literaria publicada en el 2018. ¿Qué te inspiró a hacer eso? No, La Mojigata es el primer libro que yo publiqué. El último es Polyamor Town, que salió en febrero de este año, de 2020. Con M de Motes se escribe Mojigata, es bastante biográfico, bastante personal, digamos. No me esperaba todo lo que trajo después. Creo que siempre la primera obra a uno le causa como que miedito, susto. El primer libro es una locura también, y fue bastante voluntario y voluntarioso también publicar este libro. Yo siempre tuve un poco
no sé, un reparo con esto del conservadurismo en Cuenca. Siempre me causó un poco de miedo y de temor vivir en una sociedad que muchas veces puede ver otras cosas antes que lo que uno vale realmente como persona. Entonces, a raíz de esto comenzaba a escribir textos desde que estaba en el colegio. No sabía que lo que escribía era poesía en realidad, pero luego de eso me animaron a publicar y finalmente se dio este libro que es editado por La Caída y que tuve la suerte, siempre digo que lo ilustre Vilma Vargas, Vilma Traca, que para mí es una caricaturista riobambeña fabulosa que justamente está radicada en Cuenca, entonces ella como que supo entender todo este mensaje que yo quería dar y en la portada está pues reflejado. Esto es, como decía, un libro muy personal. Lo hecho la acogida que tuvo aquí en la ciudad de personas que yo no sabía, ¿no? Porque una cosa es muy distinto que a uno le lean los amigos y le digan que está bonito y que escribe bien, pero otra cosa es cuando le leen personas ajenas a su entorno y se sienten identificados. Para mí eso fue una sorpresa muy grata, de personas que yo no conocía, que me escribían y me decían que sentían lo mismo con Cuenca. Alguna vez en un recital en Riobamba sucedió lo mismo. Me decían que igual se sentían identificados con el tema del conservadurismo y demás. Entonces fue lindo esta acogida que hubo de este primer libro. Yo me siento muy contenta. Siempre dicen que uno termina odiando la primera obra, pero a mí creo que me ha pasado al revés. Yo le quiero mucho a mi libro por estas alegrías que me ha traído. Tú tienes ahí incluso una crítica, revisaba anoche, de un gran escritor ecuatoriano, cuencano, un referente en realidad de la literatura como es Jorge Dávila. Inclusive hace una serie de descripciones con respecto a tus notas, a tu libro, que me parecen sumamente interesantes. Y por eso te consultaba si es que te consideras una persona antisistema, es decir, quizás un poco más irreverente, un poco más crítica contra los sistemas que se implementan, ya sea políticos o contra los sistemas sociales que se han implementado durante siglos en nuestra América Latina. ¿Cómo te consideras tú? Bueno, no sé si antisistema. A veces me preocupa también un poco ese término porque creo que el ser humano tiene que convivir también con el sistema, ¿no? Tiene que ser social, así uno no sea muy apegado a la sociedad, así uno le huya a este contacto social, ni modo, pues toca acostumbrarse, ¿no? Esto del ser antisistema también creo que es ser un poco individualista y no entender como que al otro, como que estamos viviendo justamente entre todos y debemos apoyarnos un poco entre todos y justamente lo que hablamos de la libertad de expresión, ¿no? Quizás ser antisistema a uno no le permite entender al otro desde su opinión distinta y no le permite ser tolerante. Pero sí que he tenido muchos cuestionamientos, sobre todo con el sistema social. A lo mejor en el segundo libro, en Polyamor Town, se muestra un poco más los cuestionamientos con el sistema político, es un libro mucho más político, pero creería que con el sistema social sí he tenido a lo mejor mis broncas, mis cuestionamientos, mis preocupaciones. La gente se preocupa mucho en encajar en algún lado y creo que es propio del ser humano y está bien ser parte de, pero que esa sea la única preocupación, sí hasta me llega a conmover un poco porque no creo que sea todo, ¿no? De acuerdo. Y quizás una siguiente interrogante que me surge luego de tu respuesta es quizás en el ámbito local, en nuestra ciudad, en nuestra querida ciudad de Cuenca. ¿Crees que todavía tenemos en pleno siglo XXI una sociedad conservadora, una sociedad curuchupa, como lo solíamos decir con algunos amigos y algunos familiares, llena de prejuicios? ¿Esto crees que afecta a la sociedad? Sí, totalmente. Yo
He hablado incluso con amigos, compañeros de otras ciudades y todavía Cuenca tiene, digamos, esa colita ahí que lleva arrastrando durante años. Es mucho menos. Yo no me voy a poner tampoco a criticar a mi ciudad natal. Siempre he dicho que la Mojigata es muy autobiográfico y muy personal. No es que yo quiera atacar a Cuenca, pero sí que he querido mostrar a lo mejor mi sentir. Sí, en muchos aspectos Cuenca todavía tiene esos rasgos curchupas, de mojigatería, que son bastante visibles, pero yo me atrevería a decir que en los últimos años sí ha habido un cambio, sobre todo de las nuevas generaciones. Yo en los últimos días me he sentido una emoción, no sé, hasta las lágrimas de ver a los estudiantes cómo han salido a las calles, eh, cómo se han mostrado tal y cual son, porque me emociona también que ahorita, gracias al Internet y a la facilidad, al acceso de contenidos, no de todos, por supuesto, pero esto le da al estudiante un espíritu mucho más crítico que el que yo tenía, por ejemplo, a la edad de ellos. El Internet, cuando yo estaba en la universidad, era un privilegio, no todos lo teníamos. Recuerdo que uno tenía que comprar esa tarjetita que se terminaba en 1 o 2 días. Entonces, claro. Ahora el acceso es mucho más rápido, ¿no? Ellos entienden mucho más las cosas. Recuerdo ayer uno de los estudiantes se enfrentaba con un miembro de la fuerza pública y le decía, no, usted no nos puede sacar de aquí porque inconstitucional es esto y aquello. Y bueno, una fuerza crítica increíble que el policía solo se quedó pasmado y se quedó escuchándole. Entonces eso es emocionante. Yo he visto un cambio total desde los jóvenes, una defensa maravillosa a los derechos humanos, a las poblaciones vulnerables. Entonces creo que ahora esto ya está cambiando, no solo en Cuenca, sino en todo el Ecuador. Isa, justamente otro de tus libros es Polyamor Town, que fue publicado en febrero de este año, en el que haces, tal vez sí es un tema político, pero haces como un homenaje a las víctimas de las diferentes formas de violencia que muchas veces que existen en la sociedad, pero que muchas veces son invisibilizadas o justificadas, como la discriminación, por ejemplo. Cuéntanos un poco más de este libro que te inspiró, ¿de qué trata? Bueno, Polyamor Town nace de una convocatoria que hizo la Casa de la Cultura Núcleo de la SOAY aquí en Cuenca. Entonces yo tenía escrito más o menos la mitad. No exactamente para la convocatoria, sino porque escribo, pero cuando me enteré de la convocatoria dije, bueno, vamos a ver qué pasa y a ver qué sale. Con Polyamor lo que quise hacer es salirme un poco de la fórmula ganadora, y digo esto de la fórmula ganadora no porque me sienta una ganadora con la Mojigata, pero quería un poco salirme de estos parámetros que yo sentía que a la gente le gustó y decía, no me puedo copiar a mí misma. Entonces con Polyamor ya tenía estructurado. Es un libro un poco más dirigido y bueno, estuve muy de cerca durante mucho tiempo a amigos, compañeros que son activistas y veía el trabajo de ellos, aprendía muchísimo todos los días, nos reuníamos en grupos de chat personalmente. Entonces a mí me inspiraban mucho, es gente que está a favor de los derechos de las mujeres, de los niños, LGBTI y demás. Entonces luego de eso sucedió lo del cura Cordero, que hasta el día de hoy la justicia legal no ha llegado. Entonces todas estas cosas, yo decía, bueno, hay algo que decir por acá también. Y en ese tiempo yo trabajaba en Diario El Tiempo de medios públicos y estaba bastante enfocada en hacer justamente notas sobre derechos humanos, porque en ese entonces el subdirector nos había dado como que mucha libertad para hacer estos temas. Y bueno, siempre que escribía las notas por temas de quizá una utópica objetividad en el periodismo que yo creo que no existe ni tiene por qué existir, tenía que guardarme muchas cosas. Entonces esas cositas que no podía escribir en la nota, escribía en una libreta. Y así nació Polyamor Town, con esas cosas que en el periodismo uno no puede decir, pero que sin embargo la poesía le da esa libertad. Entonces Polyamor sí es el título obviamente lo puse pensando en esta ambigüedad que podía generar. Claro que tiene que ver con el tema del poliamor como tal y en el concepto que se muestra
pero yo creo que va mucho más allá del tema romántico, de pareja, que sí tiene, va mucho más allá porque muestra esas formas de amor que todas las personas mostramos, tanto filialmente, con los amigos, etcétera, pero también esas formas de amor en las que nos escudamos para hacer daño, ¿no? Porque muchas veces dentro de la religión uno dice esto en nombre de Dios, pero también haces daño en nombre de Dios. Entonces sí, son estas distintas formas de amor en las que el ser humano pone como ese pretexto para hacer malo. Creo que más o menos por ahí va Polyamor Town. Isa, y en este confinamiento obligatorio que nos ha tocado a todos, ¿has escrito algo? ¿Estás escribiendo? ¿Piensas tal vez de alguna forma retratar lo que hemos vivido en el país o con historias muy puntuales de lo que ha pasado con la llegada de la pandemia? Bueno, tuve por ahí un chispazo el otro día porque me bloqueé durante mucho tiempo. Quería escribir, quería mostrar todo. A veces me siento un poco de emoción con esos amigos poetas que tienen esa facilidad de escribir cosas, o escritores o narradores que escriben cuentos y novelas. Yo me sentí bastante bloqueada con esto, creo que todavía como que no asimilaba, y cuando me sentaba a escribir y decía, ya sé, igual bloqueada. Pero hace como un mes y medio más o menos sí salió por ahí un textito. Creo que estos tiempos malos inspiran, o sea, yo lo que siempre digo, la pandemia está muy ligada a la clase política actual. Yo, por ejemplo, pienso, no sé si estoy equivocada, pero pienso que un argentino, por ejemplo, no la va a sentir igual, porque he visto cómo están manejando el tema de la pandemia desde el gobierno argentino. Entonces pienso que quizá una persona de Argentina se va a sentir un poco protegida por su propio gobierno. Acá no nos sentimos de esa forma, quizá en Brasil no se sienten de esa forma. Entonces, creo que la pandemia incluso ha llegado a ser política, y ese es el peso que tenemos las personas, ¿no? De sentirnos muy abandonadas por esta enfermedad y muy abandonadas por nuestro propio gobierno. Entonces, sí nos hemos sumido, como que yo creo, en una depresión un poco preocupante también. Y bueno, vamos a ver qué sale. Seguiré tratando de escribir. Por ahí salió algo cortito, pero sí me gustaría explayarme más. Isa, una pregunta que nos están haciendo. ¿Dónde se consiguen tus libros? A ver, ahorita ¿Qué precio tiene? Con M de mote se escribe Mojigata. Está a la venta en Palier Café Libro. Pueden hacer igual, están entregándolo a domicilio. Pueden comunicarse con mi editor, Germán Gacio Baqueola. Él les atenderá en la página de Palier Café Libro vía Instagram o Facebook. Polyamor Town, que es de la Casa de la Cultura, que se publicó este año, también está a la venta en Palier Café Libro, pero además está en Librimundi disponible Polyamor Town. Y bueno, cualquiera de los dos libros, si quieren contactarse directamente conmigo, estoy haciendo entregas a domicilio. ¿Y estás mandando a Quito también? ¿O le voy a encargar a Jenny o al Jota que me compre? Ya, chévere, de una. Servientega ya está trabajando también, no tengo problema. Chévere, Isa, te agradecemos por haber estado hoy aquí, y bueno, te deseamos muchos éxitos y a seguir compartiendo estos poemas o esta crítica de manera diferente, ¿no? Yo creo que es importante tener este tipo de contenidos también para poder enriquecernos de las letras y poder enriquecernos de muchas historias que pasan y que nos podemos sentir identificados de alguna forma. Así que te agradecemos mucho. Jota. Yo me he quedado picado, picado porque... sí, perdón, dale Isa, dale. Yo solo te iba a decir que me he quedado picado y intrigado, porque quiero saber qué escribiste en medio de este confinamiento, en medio de esta difícil situación. Quizás ahí voy a estar a la expectativa de ese nuevo libro que seguramente saldrá en los próximos días. Bueno, muchísimas gracias. De despedirme, quiero agradecerles, y quiero también hacer público la ayuda que yo he recibido de parte de Juan Cristóbal, de Joan, con mi devolución de derechos. Creo que es a veces difícil encontrar a personas que hagan su trabajo, y yo me atrevería a decir que ustedes lo hacen, y
Y muchas gracias por eso, ¿no? Por velar por gente que no conocen. Nos estamos conociendo ahorita por aquí, por esta videollamada, pero les agradezco muchísimo por preocuparse por este tipo de... Y gracias por la invitación, que tengan un lindo día. Nada que agradecer, y es nuestra obligación. Créeme que hay una profunda convicción con la lucha a favor de las personas que se vulneran los derechos. Esa ha sido una inspiración de siempre y es nuestra obligación. Más bien te deseamos éxitos, fuerza. Vamos a hacer causa común en esos temas que todavía están pendientes. Así como tú, existen otros compañeros, colegas que también están pasando momentos muy, muy difíciles. Y cuenten con nosotros, no están solos. Esta es una lucha colectiva que al final tendrá resultados positivos. Ahora Sur Positivo, con información que nos llena de esperanza.